Un saludo cordial a toda esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando una vez más, domingo 23 horas, Argentina obviamente. Hoy con una invitada de lujo. Hoy estaremos con Victoria Delgado, que es psicóloga, que nos viene a visitar desde Colombia. En la semana que ha transcurrido tuvimos la oportunidad de intercambiar una serie de ideas vía privada en torno a lo que ha generado en gran medida el feminismo dentro de lo que es la mujer, el interior de la mujer, las secuelas psíquicas, la que es la salud mental, que se puede llegar a ver afectada de repente por una ideología tan invasiva, tan particular como es el feminismo en cuestión. Por eso, hoy queremos compartir algunas de las ideas que ya hemos conversado previamente sobre el interior de la mujer y las secuelas que puede llegar a generar cuando una mujer de repente, sin las suficientes herramientas, ingresa de lleno a lo que es esta ideología. Por eso, como primer tópico, y ya para darle la palabra a nuestra querida invitada, que desde ya agradecemos, quiero agradecer enormemente también a todos los miembros del canal, a los miembros del Patreon, porque gracias a ellos no solamente podemos sostener nuestras actividades culturales, sino también podemos sostener nuestras actividades caritativas. Es decir, desde poder sostener el espacio radial con los sueldos que hay que pagar, hasta poder trabajar y ayudar a las fundaciones como Mi Pueblo, Fundación Mi Pueblo, llevándole las donaciones, las compras que puedan llegar a necesitar para oncopediatría. Todo esto es gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoria, por estar aquí presente. Y ya le cedo la palabra en nuestro primer tópico, porque la gran distinción para poder hablar de lleno sobre feminismo y sus secuelas es si acaso la psiquis, podríamos decir, la mente de una mujer es o no es igual a la de un hombre, o acaso tendrán distinciones, tendrán distintas formas de expresarse, distintas formas de sentir, distintas formas de ver la realidad. Sin más preámbulos, toda suya la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Horacio, por haberme invitado. Me siento muy a gusto aquí y muy contenta. Pues si vamos a hablar un poco de la psique masculina y femenina, pues primero también deberíamos abordar un poco de la biología, ¿no? Porque es que desde la biología es que podemos marcar que hay unas diferencias bastante marcadas que aunque culturalmente se pretende que se vayan reduciendo, se evidencian. O sea, no voy a abordar mucho en la biología, pero sí podemos decir, por ejemplo, con la hormona de la testosterona, ¿no? Nosotras las mujeres la tenemos en un nivel mucho más bajo que ustedes los hombres, y esta hormona es la hormona de la energía, la fuerza, la vitalidad, la capacidad de interactuar hacia otros espacios, y por ende nos va generando unas diferencias en la psique y en nuestra conducta. Las mujeres solemos ser más emocionales, más sentimentales, le damos más cabida a los sentimientos, al lenguaje simbólico, al lenguaje no verbal. Los hombres son de muchísima más acción, de un pensamiento mucho más lógico y de mucha más capacidad de resolución. Por ahí recuerdo que decíamos en alguna clase que ejecutábamos, las mujeres sentimos, los hombres resuelven. Los hombres hablan de sus emociones cuando han resuelto las dificultades. Las mujeres hablamos de nuestras emociones para resolver nuestras dificultades. Claro que ha sido, y acá me gustaría poder justamente en este primer tópico que genera realmente motivos de debates más de una ocasión. Muchísimo. Respecto a algo que supe leer en su momento del doctor Jorge Escala, tiene un libro muy interesante que se llama El hombre, varón y mujer, donde hace un estudio antropológico. En un momento él expone incluso la forma en la que se ve la realidad desde una perspectiva masculina y una perspectiva femenina. Él plantea un ejemplo que siempre lo suelo citar. Ante un mismo paisaje, el hombre va a ver las montañas, un principio de armonía o no en el diseño natural, observará el sol, observará a grandes rasgos las rutas que pueden llegar a cruzar, dónde cruza o no un río. La mujer se va a fijar en detalles puntuales, alguna casa que sobresalga, la ropa que está utilizando algún vecino mientras pasea con su hijo.
Estas formas de ver la mujer, quizás digo, puedo equivocarme, por eso estoy sujeto a corrección. La mujer que pueda ver algo más concreto y el hombre que pueda ver un plano más general. Que insisto, son tan válidos que necesitan complementarse en la alteridad para generar el panorama más perfecto o al menos más completo. Por supuesto, precisamente por eso nos enfocamos tanto en ese lenguaje simbólico las mujeres, porque vamos como a ese detalle o a esa perfección, por lo menos en casa, ¿no? O sea, hace falta un cuadro aquí, hace falta algo aquí, ustedes ven la casa y dicen, ya está lista, tiene una sala, tiene tal cosa, está lista, y nosotras no, hace falta esto otro, hacia aquí, y vamos generando el detalle para generar como esa armonía pequeña, y ustedes ven es como hacia alrededor y la utilidad también, ¿no? O sea, qué tan útil es ese espacio y hacia dónde puedo moverme. Y en ese sentido yo pienso, viendo que ya hay una diferencia, podríamos decir, sustancial entre ambos, estas diferencias pueden ser, entre comillas, corregidas / alteradas, es decir, si yo he vivido como un hombre y me he desarrollado como un hombre, defectuoso claramente, pero al menos lo he intentado, si he transitado mi vida asumiendo mi masculinidad, podría ser que de repente con educación en el colegio o las universidades, con programas de deconstrucción estatal, con asistencia psicológica o psiquiátrica, yo pudiera borrar esa semilla de masculinidad en mi psique, o es algo que se va a mantener a lo largo de mi vida, ese germen, podríamos decir, masculino en el interior de mi mente, no digo ni siquiera de mi cuerpo con el ADN, sino dentro de la mente, ¿va a pervivir ese aspecto masculino en mí? Pregunto. Pues mira, yo creo que ahí habría que mirar muchísimas cosas. Por supuesto, la parte cultural es muy, muy importante en el desarrollo de cómo nos vamos movilizando en el entorno. El ser humano, como tú lo decías ahora mencionando al autor, es antropológico, cultural, sociológico, biológico, pero yo pienso que realmente esa parte del masculino va quedando ahí, pero puede irse minimizando porque nos están enseñando con las deconstrucciones, la deconstrucción del masculino. Ahí te cuento además que yo además de ser psicóloga, trabajé mucho tiempo en salud pública. Entonces, desde la parte epidemiológica, veíamos todos estos discursos que se van sobreponiendo en unas cuestiones de políticas públicas, ¿verdad? O sea, se van colocando en las políticas públicas y van calando en la parte de salud, de educación, la cultura, y sí vamos viendo cómo ese masculino se va minimizando un poco más en su expresión. Sí, y lo vemos mucho en algunas ciudades de Colombia, en algunas está muy marcado el masculino, pero hay otras que el masculino lo vas viendo como diferente ya. Entonces vemos a hombres que están usando faldas, están usando esmaltes rojos con pepitas en las uñas y se va feminizando, entonces esas actitudes se van viendo en el exterior, pero cuando tú hablas con ellos o los tienes en la consulta, ves muy arraigado también ese masculino, pero ese masculino que como que ya no sabe cómo salir, que como que ya no sabe cómo expresarse en el mundo porque él está tildado de violento, del macho opresor, del destructor de la sociedad y el femenino, entonces el mismo hombre lo ha ido minimizando. En este afán cultural ha ido minimizando este hombre y entonces vemos que hay escuelas de masculinidades en varios países donde les están enseñando a efectivamente organizarse las uñas, organizar unos roles que podían ser mucho más femeninos y que a nosotras se nos facilitan muchísimo más, pero entonces que se están aconductando hacia ese lugar. Y esa parte realmente a mí sí me parece bastante preocupante. No me quiero imaginar los hijos de estos hombres. Y hablando sobre los hijos, y antes de pasar al siguiente tópico, quiero también aprovechar a saludar a toda la audiencia. Particularmente, justo quiero aprovechar a saludar a Mónica Rodríguez, que nos dice: gracias, Horacio, que me invitas a pensar, a investigar, cuestionar. Aporta un poco, pero mucho de corazón. En realidad es mucho el aporte, Mónica, te digo, con todo respeto. A veces para algunos será un centavo, para nosotros que usamos hasta el último recurso para ayudar al que menos tiene, es muchísimo. Gracias, y sobre todo gracias por el tiempo, porque a veces es muy fácil valorar y agradecer el aporte material, que ciertamente es útil,
más para las obras de caridad que estamos desarrollando. Pero el tiempo que ustedes se toman para escuchar, aprender, hacer sus preguntas, comentar, aportar, realmente eso sí es valioso. Gracias. Quiero preguntarle a usted que está ahora con nosotros en su Sapiens, más que me ha dicho ahora, que usted me dice que ha trabajado en el área pública. Rápidamente hay un tema que a mí me interesa de sobremanera, pensando particularmente en mis dos hijas. ¿Qué sucede en la mente de una persona? Esta es una pregunta muy amplia, así que puede resolverla como usted desee, claro, ya. Pero ¿qué sucede en la mente de repente de un niño que tiene un modelo de padre y de madre en el hogar? Ven al hombre que trabaja de sol a sol y la mujer que se aboca con muchísimo amor y entrega a su hogar, sin desmerecer a las profesiones, estoy diciendo un modelo bien estereotipado para que se entienda. El estereotipo típico del hombre que va a la oficina con su maletín, trabaja 12 horas por día, vuelve, la mujer es ama de casa, está encargándose de la comida, la limpieza, la crianza de los hijos, que van el domingo a misa juntos, que salen a comer en familia todos con sus hermanos, y de repente ve en el colegio o con los amiguitos del colegio o en las series de televisión junto a sus amiguitos del colegio, que empiezan a aparecer mensajes propios de la ideología de género, donde ya hay un modelo deconstruido, donde la mujer dice ni sumisa ni nada, simplemente me libero de todo. El hombre de repente ya pasa a estar en un 90º plano en la sociedad. ¿Qué sucede en la mente de ese niño en formación cuando recibe estos mensajes tan contradictorios? Digo, en su fuero íntimo un mensaje A y en su fuero público un mensaje B. En un niño que se está desarrollando, ¿cuáles serían las consecuencias en la mente, tanto de un varoncito como de una mujercita en este caso? Mira, a eso me voy a referir a algo que ocurrió hace unos meses. Yo estoy en una ciudad, digamos, grande, pero yo soy de una ciudad muy pequeña y muy católica. Y fui hace poco a visitar el colegio donde me gradué, que es un colegio religioso. Y hablaba con la rectora, con la religiosa que es rectora, y ella me decía que por más de que el colegio es muy pequeño, o sea, con pocos alumnos, y nuestra ciudad es pequeña, muy católica, ya estaban llegando los chicos con unos discursos de intercambio de sexos, de querer jugar a ser hombres, las niñas querían ser perros, gatos, o sea, ya ni siquiera es transgénero, es transespecie, transedades. Y ella me decía, no sabemos qué hacer, porque realmente se nos está saliendo de las manos, porque son de familias muy católicas, conservadoras, o sea, como un prototipo estereotipado, como lo mencionaste, pero llegan al colegio y empiezan a, no, es que yo ya no quiero ser niña, yo ya quiero ser niño, yo ya no quiero ser niña, quiero ser gato, y no estamos hablando de niños tampoco tan pequeños que puedas decir, bueno, revisemos si están jugando, ¿cierto? Sino que ya son niños un poco más grandes, donde tú dices, aquí es importante abordar otras situaciones que están ocurriendo. Lo que yo pude ver, porque realmente yo no he abordado ni hecho una investigación en el campo, pero lo que puedo ver es que se confunde tanto que los niños empiezan también a naturalizar muchas conductas, tanto de las que vemos en casa como las que vemos afuera, y se empieza a trasladar a una nueva conducta. Entonces mezclamos todo. Y esa parte es importante irla acompañando, porque no, pues realmente no sabemos si es realidad de la necesidad del niño explorar esas otras opciones familiares o de género, o si es realmente parte de la cultura que va interiorizando en el juego y en el discurso, porque es lo normal de afuera. Y la presión social sí es bastante fuerte, y lo sabemos. Por presión social a veces podemos caer en situaciones de riesgo o de cambio de hasta de nuestras propias ideologías o propuestas. Así, hay muchos experimentos que se encuentran en internet donde le preguntan, no sé, todos en el salón le preguntan de qué color es esta carpeta, y todos dicen verde, y hay alguien que la está viendo roja y dice verde, así sea roja, pero la presión social hace que cambiemos hasta de lo que sabemos que es real. Esa es como algo complicado de lo que debemos estar muy pendientes con nuestros niños.
Me hizo acordar rápidamente la editorial que tuve en mi programa pasado en mi radio, cuando hablaba de lo que era el conformismo digital. Y en ese sentido no pude dejar de mencionar el experimento por definición más elemental, más básico que ha existido, que es el de Solomon Asch. El experimento de Solomon Asch demuestra claramente que no voy a decir el género humano, pero sí que hay un importante sector de la sociedad dispuesto a ofrendar su propia individualidad con tal de participar en la moda de turno. Lo digo porque recientemente he tomado conocimiento de una familia que se ha llegado a mi pequeño espacio buscando una ayuda, porque tienen un hijo, no voy a dar nombres jamás, así que lo aclaro desde ya, de 12 años que ya se ha declarado bisexual, siendo de una familia católica practicante. Mientras agradezco enormemente a Aida Sánchez por su ayuda, que dice gracias por toda esta información tan necesaria, gracias a usted, Aida, por ayudarnos, quería retomar el caso de este niño, 12 años. Que a mí hay un tema que lo quiero aclarar desde ya, y si usted nos quiere hacer un último comentario antes de pasar a la siguiente diapositiva, pero hay un tema que todavía me genera como cierta preocupación, que el espacio conservador barra derecha, barra liberal clásico, barra nacionalista, no importa la denominación, todavía no logran, a mi entender, dimensionar del todo. Que es lo siguiente. Cuando una persona se declara bisexual, homosexual, pansexual, cualquier definición, ¿bien? Hay un punto que va más allá de simplemente la autopercepción. Yo me podría autopercibir de repente Napoleón Bonaparte o un árbol, y ya sería una cuestión a tratar en todo caso con un psiquiatra cuando ya hay un desfasaje muy marcado con la realidad misma. Si ya hay un punto que no hay contacto entre la mente y la realidad, ya hay un punto que no guarda vínculo alguno. Digo, estamos hablando de que aquí lo que participa en el menor no es solo una autopercepción, como podría usar un progresista promedio, sino que se vincula directamente al comportamiento sexual. Estamos hablando que está involucrada la vida sexual del menor. Y esto tiene una gravedad muy grande, porque no es una cuestión de gravedad menor como cuestiones pasajeras. Es decir, ya un niño que naturalmente no debería, o en el devenir ideal de una sociedad, porque me ha tocado trabajar en una fundación contra abuso infantil, entonces sabemos que no siempre sucede así, pero en un ideal, un menor no debería tomar contacto con temas vinculados a la sexualidad, no solamente que ha tomado contacto con contenido sexual a esa corta edad, sino que encima lo ha constituido como parte de su identidad. O sea, no sé si me doy a entender la gravedad de esto. Y quiero dar la palabra mientras saludo a Otton Báez, que también nos hace llegar su ayuda. Saludos, Horacio. Cuidado con estas ideologías eugenésicas en contra de la familia y los valores cristianos. Saludos. Gracias, Otton. Realmente tomamos cuidado y por eso tenemos una invitada de lujo que hoy nos viene a traer un poco de luz. No sé usted cómo lo puede ver como psicóloga este fenómeno. Claro, tan duro. Es que es desde ahí. Es que es desde ahí, tenemos que aprender a identificar las autopercepciones y también las realidades del discurso mental o de la propia sintomatología mental. Como tú lo dices, o sea, yo me puedo percibir como caballo, vaca, cabra, florero, pero eso no quiere decir que esa sea la realidad. Y eso no, y el problema es que también va cambiando toda la conducta, que es ahí donde realmente cuando empezamos a hablar de este tema en el colegio que te menciono, es porque decimos, venga, aquí hay que revisar realmente qué está pasando y cómo están cambiando las conductas de los niños. Porque una cosa es que tú te sientas humano, además otra cosa es además que ahora te sientas un perro. Y entonces empieces a tener conductas y conductas también sexualizadas cercanas a las del animal que se identifica o el objeto. Y además lo estamos viendo. Hace poco yo veía noticias donde los influencers se estaban casando con colores, con la pared, con el árbol. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a nuestros chicos? Que el amor, realmente tanto el amor sentimental de pareja y también la vida sexual se hace con un árbol, con una mesa, con un lapicero.
Entonces, esa parte me parece muy riesgosa y cómo estamos construyendo eso y el niño cómo está interiorizando estas realidades. Además que autopercibirme como un florero no quiere decir que tú tengas la obligatoriedad de percibirme a mí como un florero. Porque además, ¿dónde queda la humanización? ¿Cómo le vamos a exigir moral, ética, que trabaje? Si no estamos acompañados también de un tratamiento mental, si se necesita, si se requiere. No, y de hecho, además para eso, ya que está en esta pequeña interrupción, a saludar a Sandra. Realmente muchas gracias, Sandra, que dice apoyando con pequeña ayuda para este valioso canal. Gracias, Sandra. Todos saben lo que ha pasado con mi canal, que fue desmonetizado, así que muchas gracias. Pero yo en ese punto cierro con esto y paso a la siguiente diapositiva, si me lo permiten. Aristóteles sostiene, entre tantas definiciones tan sabias que aportan de los principales pensadores que ha dado la humanidad, una distinción que a mí me gusta siempre citar, la del ser fabricado o el ser natural. Y el ser natural proviene de natura, de nature, de nacimiento. Etimológicamente, naturaleza se vincula al nacimiento. Y el ser natural es aquel cuya ánima le permite esa fuerza interior de movilizarse de manera autónoma. Una planta tiene su ánima, un perro tiene su ánima, un toro tiene su ánima, un niño tiene su ánima, un adulto, Victoria, Horacio, tenemos nuestras ánimas. Ánima que vamos a entender luego como animal en el sentido de animado. Por eso somos animales políticos. Ahora, el ser fabricado es un ser que se va a movilizar por una fuerza externa, no por una fuerza propia. Digo, ¿qué clase de seres estamos fabricando hoy? Si van a ser seres naturales o no, cuando tenemos que con estos nuevos ensayos que se están realizando sobre los niños ya pierden su propio motor, su propio ser, y empiezan a ser construidos artificialmente. Además de los procesos de las quimeras francesas, la clonación china, que ya lo he puesto en mi sitio web. Pero digo, si no queremos hacer una suerte de alegoría filosófica, aquí lo que se está viendo es que se está perdiendo esta idea de, como bien plantea Victoria, muy bien lo plantea usted, esta idea de que ya no va a haber una noción de naturaleza, es decir, un hombre y una mujer casados engendrando hijos, sino que va a ser de repente un hombre con un árbol. Hace poco vi una noticia de un ecosexual que se casó en Semana Santa con un árbol como una forma de protesta, reivindicando prácticas aborígenes. Gente que se casa con una estación de tren, me acuerdo del ejemplo que daba nuestro amigo Agustín Laje. Sí. Gente que se casó, y esto lo transmití en mi radio, un padre con el hijo se casó. Esto fue en Nueva York, año 2021. Digo, ¿cuánto más tendría que pasar? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, saludando de paso a Juana, que dice, es asqueante lo que hacen con los niños y pensar que hace no tanto, cuando se afirmaba que vienen por los niños, te tildaban de extremistas conspiranoicos. Muy cierto, Juana, de hecho el tiempo nos dio la razón a más de uno. Gracias, Juana. Bueno, un tema, doctora, yo le digo doctora con respeto, digo, no, pues es profesional de la salud mental usted. Un tema para usted, doctora, que me interesaría que pueda desarrollar de manera libre, y acá yo sí no voy a participar en lo más mínimo, porque me excede por completo, obviamente, que es, y luego del aborto, que encima lo tengo mal escrito, pero bueno. Y luego del aborto, ¿qué sucede? Porque a veces tomo el caso de Lady Rincón, una persona con la que inicié este canal, de hecho, en unas primeras entrevistas, que nos contaba justamente desde Colombia cómo una organización feminista en particular, que ni siquiera la voy a mencionar para no darle fama ni que nadie la vaya a buscar, le había ofrecido todos los medios para terminar con la vida del niño que llevaba en su vientre. Luego de que pagó el servicio, incluso su propia vida peligró. Y esta organización no solamente que se desentendió de lo que era su salud física, donde ella casi muere, también se desentendió de su salud mental, terminando en un cuadro depresivo. Bueno, luego encontró la verdad, la luz y la verdad, realmente qué milagro. Y bueno, se arrepintió. Yo hice una gran militante pro vida, yo le tengo un gran aprecio, un gran testimonio de vida, como tantos casos que hemos visto también, Sarah Winter, Amparo Medina. Digo, pero a veces se habla de, bueno, mi cuerpo, mi decisión, pareciera que somos solamente materia.
¿Y qué sucede con el plano psíquico? ¿Qué sucede con nuestro espíritu? ¿Qué sucede? ¿Qué hay dentro de nuestra cabeza y nuestro corazón? La mujer, luego del aborto, ¿qué sucede en ella? Toda suya la palabra, doctora. Mira que este es un tema que nos ha afectado mucho recientemente en Colombia, porque ya sabrán que en Colombia se aprobó el aborto seguro, gratuito y todos los apellidos que le colocan hasta los 6 meses. Y sin restricción alguna hasta los 6 meses, con restricciones hasta los 9 meses, con las 3 restricciones hasta los 9 meses. Entonces ha sido un tema que nos ha tenido muy movidos, porque como tú bien lo dices, hay muchas otras situaciones que vienen en el cuerpo y la mente de la mujer posterior a un aborto decidido. Y estas vienen como, bueno, si lo vemos igual desde la biología, puede haber desgarre, puede haber pérdida de órganos, aquí pues la matriz, puede haber mucho sangrado, puede haber hasta infertilidad a largo plazo, puede haber infecciones de transmisión sexual, o sea, la mujer queda con mucha más tendencia a tener mayores infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como tengamos esa parte ahí. Y mentalmente, mira que en el 2012 yo empecé un proyecto piloto donde empecé a trabajar con mujeres que habían perdido a sus bebés. No que los habían, digamos, por decisión propia hecho el aborto, sino de manera natural. Pero empezaron a llegar muchas mujeres que lo habían inducido. Y ahí pude ver muchísimos síntomas. Vi síntomas desde depresión crónica, ansiedad, ataques de pánico, culpa, llanto así desesperante, insomnio, cambios en el apetito, disfunción sexual, o sea, ya como que el apetito sexual muy disminuido, muchísima aberración hasta su compañero sentimental o las parejas con que estaban, también destrucción de los matrimonios, de cuando se decide hacer esto también hay una ruptura de pareja, o sea, se ven muchos síntomas psicológicos, biológicos y sociales que no son tan evidentes como aquí, o sea, tú vas por la calle y no ves todo esto, ¿verdad? Cuando yo empecé a hacer este proyecto piloto, empezamos a ver, empiezan a llegar las mujeres, también empiezan a llegar hombres que habían perdido a sus bebés o las mujeres habían decidido por iniciativa propia hacerse un aborto sin consultarle a ellos. Entonces, cuando tú empiezas a ver toda la cantidad de síntomas que vienen posteriores a esta decisión, tú te replanteas muchas cosas también. Yo les decía, bueno, es mi cuerpo, es mi decisión, pero hasta qué punto realmente, primero, pues un bebé no está en mi cuerpo, ¿no? Ese es otro cuerpo, está dentro del cuerpo de la mujer quien lo carga, quien lo está habitando, pero el bebé es otro cuerpo. Y segundo, hasta qué punto es mi decisión y qué tanto voy a ser responsable de esas decisiones y de las heridas que pueden venir a causa de esto. Muchas mujeres te van a decir, no, yo aborté y fue la mejor decisión de mi vida y fue lo mejor que hice, pero muchísimas más te van a decir, tengo muchísima culpa, tengo mucho dolor, mi vida ya no es la misma, perdí el trabajo por el insomnio, porque no volví a llegar a tiempo, tengo mucha rabia, veía mucha rabia y mucha ira en ellas. Y la pregunta, tenía el micrófono silenciado, perdón. Y aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención porque yo sé que es para mis materias de seminario lo que voy a preguntar. Pero bueno, aunque sea, por si las dudas, alguien nos estuviese escuchando, tener como una pequeña herramienta para iniciar. Lo digo porque a mí me ha tocado trabajar con mujeres que han decidido terminar con su embarazo. Y no es fácil, yo creo que, digo, no, yo no soy psicólogo, entonces yo voy a opinar de lo que sé, digamos que es nada, no sé nada. Pero en principio yo diría, bueno, el primer punto de contacto con una mujer que ha abortado, que el daño ya está hecho, ya es irreparable, una vida que se pierde, no, es irreparable. Primer orden, bueno, la misericordia. La justicia sin misericordia se convierte en una tiranía. Entonces, yo lo que le preguntaría a usted, que ya sí es profesional, es cómo se trabaja en esa mujer que de repente ha tenido o ha decidido terminar con
su embarazo. ¿Y por qué le quiero hacer esta pregunta a usted, siendo usted mujer, siendo usted profesional? Porque le voy a explicar cómo lo puedo llegar a ver yo, que soy bastante ignorante en esto, pero yo pienso lo siguiente. Siempre doy el mismo ejemplo. Yo ya con 34 años, cuando tengo un problema, cualquier tipo de problema, empiezan las difamaciones, empiezan los ataques, tenemos problemas a veces económicos en mi hogar, cualquier tipo de problema, uno siempre quiere ir a la madre, quiere ir a casa, me llevo a mi hija y la voy a visitar a mi mamá y sentarme a tomar unos mates con ella y que ella me cuente de su vida, aunque sea yo no hablar, y ella me conoce de tal manera que yo sin hablar ya sabe qué me está pasando y no necesito decir nada, ya me entiende y me ayuda. Yo digo, uno naturalmente siempre el lugar más seguro suele ser la madre. Cuando una mujer ha abortado, yo digo, ¿cómo se trabaja con una mujer que en algún momento, si quiere realmente, pienso yo, llegar a la verdad, va a tener que asumir que el lugar más inseguro de su hijo fue su propio vientre? Es como un quebranto a todo orden natural por donde se mire. O sea, uno puede pecar mucho y muchísimo, y lo hacemos todo el tiempo. O sea, pero digo, cuando una mujer, a mí me ha tocado verlo de cerca, cuando realmente toma conciencia de que sí, era mi hijo en el lugar más seguro que puede tener un ser humano, que es su propia madre, y yo he sido la responsable. Bueno, ustedes como profesionales, ¿cómo trabajan con esta realidad? Mira, lo primero que empezábamos a trabajar con estas personas que llegaban era volver a la dignidad, ¿cierto? Volver a la dignidad de persona, además porque muchas se despersonalizan de sí mismas, ¿no? O sea, es como ya, o sea, soy un monstruo, soy lo peor, soy, no sé, una rata, o sea, empiezan a quitarse la propia humanidad. Entonces hay que volver otra vez a la dignidad para ir atravesando la culpa, para ir trabajando la culpa, sentir la rabia, sentir el enojo consigo mismo también es importante, ¿no? Así como tú lo dices, todos pecamos, también es importante reconocernos como pecadores o como victimarios cuando lo hemos sido. Es muy importante. Para poder salir de ahí, primero hay que asumirlo. Y en base a eso, empezar a trabajar toda esa culpa y ese dolor mientras se van atravesando también los síntomas que van viniendo con esto, que es el insomnio. Necesitamos acompañamiento psiquiátrico. A veces solo con psicología no podemos. Necesitamos que el psiquiatra nos acompañe, y muy importante el trabajador social, que es el que nos ayuda como con todo el equipo, con toda la interdisciplinariedad que se necesita, porque se necesita un equipo importante para abordar estas sintomatologías, porque hay que buscar el médico, mirar qué fue lo que pasó, el psiquiatra, también las redes de apoyo, con quién cuenta esta mujer, qué pasó en sus propias relaciones, si fue secreto, porque igual muchas lo silencian, ¿no? Muchas no lo cuentan. Entonces, si fue secreto, si su familia lo sabe, cómo empezar a generar esta red de apoyo y de contención, porque esta mujer también se derrumba muchas veces en el proceso. Muchas veces se derrumba. Y lo más importante de ahí es prevenir una autoflagelación o un consumo de sustancias psicoactivas o alcohol, porque eso nos pondría en un nivel mucho más grave la situación. Es como lo más importante es estar ahí haciendo contención de esas autoflagelaciones que puede buscar esta mujer. No, incluso no lo puedo decir aquí porque, bueno, el problema no es cuando te desmonetizan el canal, el problema es cuando te bloquean el canal, ya me ha pasado. Pero hay personas que atentan contra su integridad al punto de ya no existir en este mundo. Estoy disfrazando con esta parafernalia para no decir la palabra que empieza con S. Digo, a una tragedia que se ha perdido una vida, vamos a sumar una segunda vida que se pierde, porque hay un punto que a veces las personas no cobran dimensión, quizás por falta de misericordia, quizás por una falta de educación específica, que el mal ingresa bajo apariencia de bien. Entonces no es que la persona es mala porque quiere ser mala, porque cae en un error, porque si el mal se mostrase como realmente es, sería fácilmente repudiado, porque es en contra del orden natural. O sea, en orden natural no estoy hablando ni siquiera de Dios, ni de la religión, ni del cristianismo. Estoy hablando específicamente de la filosofía realista que enseña esa relación de distancia y de presencia con ese primer motor infinito, precursor de lo finito. Entonces, allí vamos a ver que bien es igual a ser. Cómo el hombre se vuelve causa deficiente de un no ser. Cómo el hombre se vuelve causa deficiente del mal. Porque ingresa bajo apariencia de bien. Porque hay una tendencia natural
cuasi irresistible a realizar el bien. Porque naturalmente cada ser va a buscar su propia finalidad, que es la causa teleológica. Por eso la mujer, cuando decide terminar con un embarazo, no es que se levantó una mañana diciendo, quiero ser la persona más mala del mundo porque sufro y en ese sufrimiento encuentro mi felicidad. Es porque quieren hacer un bien y termina haciendo un mal, pero entre los japoneses bien. Bueno, quiero eliminar el patriarcado, quiero ser libre, quiero un concepto de justicia. No veo que esté eliminando un niño por nacer porque en realidad no llega al tercer mes, es un conjunto de células, o sea, ingresa bajo una noción de bien. Esto es importante, porque si no entendemos que ingresa bajo una noción de bien, vamos a estar luchando contra la carne y el hueso y no vamos a estar luchando contra lo que realmente hay que luchar, que es el mal, no contra la persona. La persona se equivocó, hay que ayudarla. Pero bueno, gracias, doctora. Precisamente por eso hablábamos de que lo primero es volver a la dignidad humana, es volverle a dar esa humanidad a esa mujer para poder empezar a restaurar, como dices tú, es que ella no se levanta un día y dice, ay no, hoy quiero ser la persona más mala del planeta, no, se levanta un día diciendo, yo quiero realmente estar bien, tal vez me siento muy mal y quiero parar este sufrimiento y entonces hago una acción que en apariencia va a parar mi sufrimiento, pero al contrario lo que hace es engrandecerlo. Entonces, es ahí. Muy claro. Acá le quiero preguntar, aprovecho a hacer la publicidad, el Instagram por el cual yo he contactado con la doctora Victoria Delgado es soy-Victoria Delgado, si mal no me equivoco. Ese es su Instagram. Bueno, uno cuando invita a alguien a este espacio normalmente se toma un tiempo para analizar el perfil de quien va a traer el canal. Y veía un posteo muy interesante que usted había realizado en un momento sobre la importancia de la estética. Y a veces se confunde lo que es el narcisismo, algo que yo he sido por demás crítico. Es más, yo como un ejercicio he dejado de subir fotos mías, de una selfie casi que no hay. Sí, me puedo compartir un momento de alegría si estoy con alguien que realmente amo, o estoy con mi hija, supongamos, o estoy con mi familia, o estoy con mi esposa, o estoy con alguien que quiero, como un amigo. Bueno, es un momento de alegría, pero a veces se confunde la estética con el narcisismo. Creo que son cuestiones muy distintas. Al menos el narcisismo está explicado en lo que es mi primer libro, como una sociedad narcisista. Ahora, no porque repelemos una sociedad narcisista, se puede romper con lo que es las reglas de la estética. Por eso yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo entiende la estética y qué rol juega la estética en la identidad de una mujer, que parece ser algo muy atacado por estas ideologías? Le cedo la palabra. Claro, mira, bueno, primero te cuento que yo siempre he tenido como yo le digo un fetiche, yo tengo un fetiche con la estética, a mí me encanta, siempre me ha gustado muchísimo la estética de la filosofía, ¿no? Entonces, cuando empecé a revisar la estética y encontrar la verdadera expresión del individuo a través de esta propia estética, esa propia belleza del otro, como tú lo dices, no es desde el narcisismo, no es desde la moda, no es desde qué blusa tengo, qué accesorios uso, no, es desde cómo manifiesto mi ser al otro, ¿no? ¿Cuál es ese lenguaje simbólico, ese lenguaje que voy mostrando y que además yo trato de buscar con mis pacientes a través de la estética la coherencia? Digo, trabajemos la coherencia a través de quién soy, cómo estoy mostrando quién soy. Entonces, no, es que estoy buscando un trabajo, pero ni siquiera estoy mostrando mis habilidades, mis competencias, mis capacidades, sino todo lo contrario, o como lo hacemos en las redes, estamos mostrando cosas y después decimos, pero ¿por qué me están insultando? ¿Por qué me atacan? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué le estoy mostrando al otro? ¿Y qué me estoy mostrando a mí mismo también, no? Entonces, la estética también viene con el autocuidado. Como yo lo veo con el cuerpo, desde el autocuidado, ¿cómo me estoy cuidando? ¿Cómo estoy siendo realmente coherente con eso? ¿Cómo me estoy mostrando y cómo estoy deliberando hacia el otro? Y a veces se confunde, sí, en la ideología de género, se confunde muchísimo porque nos están vendiendo a veces cuerpos insalubres. Entonces, no importa cómo te veas, cómo seas, puedes pesar 300, 400 kilos, si eres maravillosa y eres hermosa. Ojo, no estoy diciendo que esa mujer no sea maravillosa y no sea hermosa, pero es que 300 kilos nos pueden llevar a un infarto, nos pueden llevar a otro tipo de situaciones que no son maravillosos.
y nos están a veces quitando también la delicadeza femenina, que es importante. Nosotras por naturaleza somos más delicadas, pero en ese nivel de competencia con los hombres nos están como generando una estética masculinizada. Entonces, una estética donde me corto el pelo, me rapo acá, no me maquillo, con esto no quiero decir que a todas les gusta el maquillaje, pero entonces empiezo a quitar lo natural de la propia vanidad femenina, que no es narcisismo, pero que también a veces es necesaria. Y es necesario, o sea, es necesario también, y la higiene, hasta la propia higiene. A veces ves círculos de feministas radicales donde la higiene se va perdiendo. Y el propio, bueno, no sé, yo estuve en Argentina hace años, viví en Mar del Plata, y yo siento que lo que estamos viviendo en Colombia era mucho de lo que yo veía ya con las feministas. Acá hemos ido un poquito más atrás con los colectivos feministas, ¿no? Creo que ustedes fueron más rápido en ese camino. Y entonces vemos las protestas, y unas protestas en la calle donde te desnudas, donde hacen unos performances que más que mostrar una estética, un cuerpo femenino saludable, agradable, se ve un poco grotesco, donde lo que haces es mostrar toda la desnudez sin pudor y con otros accesorios alrededor, ¿no? Entonces cogen objetos, aparatos, propios fluidos corporales para mostrar su indignación contra el patriarcado. Entonces ahí entras y dices, ¿qué clases de mujeres y qué expresiones estamos mostrando y cuál es el ideal femenino que estamos construyendo y hacia dónde vamos? Porque si yo me desnudo afuera de la alcaldía, de la gobernación, de la casa presidencial, hago un performance con todos mis fluidos, con toda mi desnudez, ¿cómo pretendo además que un otro respete mi territorio, mi cuerpo y esa comunicación que estoy dando? Imagínate qué estética estamos mostrando ahí, si ni siquiera yo me estoy respetando. Porque a mí me pueden decir que esto es expresión y que es un performance, pero para mí eso es falta también de amor propio y de dignidad personal. Justo para cerrar este tópico, nos dice Laura algo que es muy interesante. Laura Hernández, le mando un saludo enorme hacia México. Dice, es que la estética es como el arte, lo bello y lo perfecto se quiere cambiar por lo vacío y lo feo. El caos. Hay un punto que es esencial aquí, que es muy interesante ese comentario. Porque en la posmodernidad, una característica propia, y eso que soy por demás crítico del modernismo, es que hay un quiebre en ese sentido, es cierto, hay un quiebre en lo que es la relación sujeto-objeto. Y a su vez, en esta relación sujeto-objeto, que es un concepto más propio del campo empírico-científico, implica a la postre también una profundización de la relativización y el subjetivismo. Se empieza a relativizar por la caída de los metarrelatos, pero a su vez la constitución de la verdad se da por mera subjetividad, es decir, lo que es bueno, bello y cierto depende del sujeto, ya no hay un sentido objetivo trascendente propio de la filosofía realista, sino que el inmanentismo que predomina esencialmente en el modernismo se termina de enraizar en la cultura colectiva de Occidente y hoy podemos decir del mundo. Entonces, lo que yo digo es, si todo es subjetivo, acá tenemos que entender que la belleza también va a ser un concepto subjetivo para la posmodernidad. Claro. La estética va a ser un proyecto subjetivo. La posmodernidad por sí misma es un proyecto estético tomando Lyotard. Tomando Lyotard, cuando escribe La condición posmoderna, ciertamente la posmoderna es un proyecto estético en cuanto que se exhibe, pero no con esa noción de Edmund Burke, bueno, tengo en la biblioteca mi libro de Edmund Burke sobre lo bello y lo sublime, sino que va a ser bello lo que cada uno interprete que es bello, porque cada uno interpreta que es lo cierto, cada uno interpreta que es lo bueno. La libre interpretación recae sobre este parangón, sí, claro, sobre esta expresión de filosofía, arte y ciencia. Pero además se homogeniza, o sea, lo que estamos haciendo es que se vuelve totalmente subjetivo y al volver la verdad subjetiva, pues nada es real, ¿no? O sea, si todos tenemos una verdad, una realidad, pues nada a la final termina siendo verdad o real. Pero vamos construyendo esta estética aparentemente individualizada
pero cuando tú vas a ver está totalmente homogenizada. Entonces tú Claro. sales y ves el mismo, la misma imagen, la misma estética, el mismo discurso, el mismo actuar, y tú dices, bueno, estamos en un discurso del individuo donde debemos aceptarnos como somos, pero si tú no haces parte de esa estética plasmada por estos grupos, entonces además ya no perteneces. Y es lo que vemos mucho, ¿no? Y es una paradoja muy interesante, porque quiero aprovechar, ya que estamos, a saludar enormemente a Leticia, que está siempre apoyando en nuestras obras. Gracias, Leticia, de corazón, realmente muchas gracias, desde México. Usted plantea algo que es muy interesante. Es la paradoja, la famosa paradoja de la libertad, que a veces hablamos con un amigo que es filósofo, también con algunos colegas. Esto es lo paradójico. Cuando todo es libertad, no existe más la libertad. No. Si hombre y mujer fuésemos exactamente iguales, no habría un punto de diferenciación entre hombre y mujer. No habría una esencia capaz de distinguir el uno del otro. Si todo fuese exactamente igual, se cae en un bucle infinito. Que esto es lo que nosotros analizamos cuando damos clases. Las corrientes imanentistas tienen dos grandes expresiones: el monismo o el nihilismo. Curiosamente, en ambos terminan cayendo en las mismas lógicas, ya sea porque el todo lo absorbe, porque la nada se hace presente. La nada, al hacerse presente, al ser nada, termina siendo un todo absorbente. La nada lo absorbe el individuo. Y lo mismo sucede con el monismo, termina cayéndose en una lógica donde finalmente no hay nada. Finalmente no hay un punto para definir qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Este es el gran problema que tiene el imanentismo. Y gracias, Miriam, también por tu gran aporte. Gracias, Miriam de Barreta, siempre presente al lado. Pero no quitarle tanto tiempo, doctora, porque sé que está regalando tiempo de su vida, más todo el tiempo de preparación profesional que le ha llevado a estar donde está hoy usted aquí. Me estoy regalando, me estoy nutriendo un montón aquí contigo. Siempre le dejamos, y agradeciendo a toda la gente por su valioso tiempo, siempre le dejamos los últimos minutos para que nuestra invitada pueda darnos una reflexión totalmente libre de lo que considera que quiera compartir. Puede hacerse desde publicidad a sus redes hasta reflexionar en vivo algún tema que ni siquiera esté vinculado a lo que hoy se ha tratado aquí. Pues mira, pues tantas cosas que quisiera reflexionar y hablar. Pero, es libre. pero básicamente creo que tú dijiste algo que me recuerda algo más, que es si no hubieran diferencias entre hombres y mujeres, ¿en qué momento fuimos iguales? La única igualdad, en el único momento en el que fuimos iguales fue cuando fuimos todos esclavos. Y creo que es importante recordar que las diferencias es lo único que nos lleva a hacer realmente un ejercicio de libertad. Y otra cosa también que me parece importante es que generalmente las mujeres entran a estos grupos no porque sean malas personas o ignorantes, ni mucho menos. Pienso que lo hacen buscando la sororidad que tanto nos dicen que está por ahí, y entonces porque están heridas, como todos, ¿no? Todos estamos heridos y estamos buscando dónde reconfortarnos y dónde nos cobijen. Y al llegar a buscar unas sororidades que cuando se encuentran con la realidad, muchas veces no es. Y te lo digo porque yo estuve en muchos espacios. Y conozco a muchas mujeres que hicieron parte de círculos de mujeres, ¿no? Aquí son muy populares los círculos femeninos. Entonces llegan y hacen muchos procesos, muchos manejos ritualísticos para sanar, alejándose también de métodos científicos y validados, no más procesos más chamánicos o holísticos o de nuevas espiritualidades que están ahora acompañando muchos procesos psicoterapéuticos. Y lo hacen en base a esto, buscando sororidad y acompañamiento, y creo que es importante. Cualquiera puede seguir el camino, ¿no? Es que tampoco estamos diciendo que una opción, cada cual verá por dónde se va, pero que revisemos realmente qué estamos buscando cuando buscamos un colectivo o un grupo al cual pertenecer. Creo que es muy importante, porque se nos disfrazan de muchas maneras. Hay espacios que se disfrazan de muchas maneras y pueden estar lastimándonos más. Es importante buscar, revisar información, qué tan válido es una técnica, qué no, qué tan bien puede hacer, qué tanto no, y buscar y seguir buscando esas diferencias. Yo sí soy una
Insisto muchísimo en buscar la diferencia entre hombres y mujeres y entre todos, porque creo que es el único camino hacia la libertad, hacia hacer un camino a la libertad, es seguirnos buscando como diferentes, no como iguales. Completamente de acuerdo, porque en ese sentido la individualidad implica, y es una reflexión sobre la libertad, pero quiero empezar por este punto, que es, la individualidad implica justamente lograr separar al individuo, para la redundancia, de su género, el género humano. Mientras tanto, quiero saludar enormemente a Laura, que está siempre apoyando, siempre comparte todo lo que subo en Instagram. Realmente gracias, Laura. Qué paciencia que me tiene, realmente. Gracias. Y quiero saludar también, aprovechando un saludo muy especial esta vez, a nuestro querido padre Fernando Cárdenas también. O sea, un gusto tener un sacerdote mirándonos, así que tenemos que cuidar mucho lo que decimos aquí en este momento. Pero yo pensaba en este momento en el tema de la individualidad, digamos, ¿no? Se da una particularidad en la posmodernidad. Muchas personas se creen muy singulares en sí mismas. Es decir, estoy pensando, voy a dar un ejemplo arquetípico, ¿no? De joven de 28 años que se cree un gran conocedor de la Universidad de Conocimientos porque ha hecho su carrera de grado, más el posgrado, más el magíster, más el doctorado. Sí, una cuestión específica, ya no es como el médico de la familia que puede atender a todos, sino especializado en la última célula. Está bien, o sea, en ese sentido no quiero criticar la disciplina en el estudio, sino decir, el conocimiento atomizado y especializado en un punto específico, como una máquina programada, podríamos llegar a decir, ¿no? Pero que a su vez, un año vive en Italia, después está 2 años en Miami, luego está un tiempo en Bolivia, luego viaja a Canadá porque es un ciudadano del mundo, se saca su mejor foto en el Machu Picchu para demostrar que posee su diversidad cultural al día, como forma parte de la teoría crítica de la raza, compra materiales que provee Hasbro o Mattel, a su vez toma un café en Starbucks para demostrar que tiene conciencia social, especialmente con el planeta, critica el capitalismo desde su iPhone, utiliza ropa sintética que le vende Nike con empleados esclavos en China. O sea, es un ciudadano modelo del mundo. Pero ese mismo comportamiento en masa que el resto de las personas. ¿Qué proyecto sólido hay por detrás? Porque eso es líquido lo que yo digo, es una parte de la modernidad líquida. Claro, ¿Qué y es proyecto parte sólido por detrás? No lo hay. No, Y no lo hay. lamentablemente hombre y mujer van por esas líneas. Por eso si nos quiere, le quiero desviar por este punto antes de terminar, pero digo, ¿no considera en algún punto que la propia identidad y la propia libertad de la mujer hoy se encuentra en jaque? Especialmente, ¿por qué lo digo? Quiero aprovechar usted que es mujer justamente para que nos pueda reflexionar, porque no tengo aquí a mano el meme que se ha visto que dice, la mujer del año que tiene en común con la corredora más rápida, con la campeona de no me acuerdo qué arte marcial, son todos hombres. El hombre está desplazando a la mujer desde los puestos militares transgéneros que terminan en la Casa Blanca en puestos altísimos, como intelectuales, como deportistas, la modelo del año, la mujer más bella del año, la mujer intelectual del año, son todos hombres. Sí. La deportista, digo, ¿usted cómo atiende? ¿Qué nos podría decir sobre esto que está sucediendo? Pues mira, es que es muy complejo. Es muy complejo. Yo estaba revisando además muchos datos estos últimos días porque también estoy escribiendo un artículo en base a todas estas situaciones, y en especial en mortalidad y comorbilidad, porque es muy complejo. Lo que tú dices es así, o sea, la mujer está quedando totalmente desplazada y relegada en una búsqueda de quiero verme, de quiero un lugar que nos dijeron que habíamos perdido, el que el patriarcado nos quitó. Entonces, en ese lugar que creímos perder y buscar ese aparente espacio, bueno, viene primero la cuota de género, ¿no? Que en los trabajos debe haber 50% hombres, 50% mujeres, así las mujeres no estén capacitadas para el cargo, que me parece además súper grave. No podemos tener capacidad, me parece muy triste para nosotras, la verdad.
Y en base a eso, entonces empiezan a aperturar estos otros espacios que vienen además de estos propios procesos feministas, ¿no? O sea, de las políticas de género, de la equidad de género, y de la mujer, es que empiezan a abrirse todos estos espacios a los transgénero, que son hombres biológicamente, como tú lo dices, tienen más fuerza, tienen más, o sea, cuando vemos las competencias, por lo menos de boxeo, dice, pero ¿cómo va a boxear una mujer biológica contra una mujer transgénero? Si evidentemente la fuerza es muchísimo mayor, y he visto que han quedado mujeres en coma posterior a pelear con estas mujeres transgénero. Pues obviamente tienen más fuerza. O sea, nosotras por más fuerza que tengamos nunca vamos a tener la fuerza que tiene un hombre biológicamente. Jamás. Entonces eso nos empieza a relegar. Nos empieza a relegar, pero no solo a las mujeres, también a los hombres biológicamente. Nos están dejando del otro lado para tomar un lugar. Son las personas trans, que creo que la OMS ya está hablando de que existen 114, 115 géneros. Entonces, dime, ¿a dónde vamos a quedar? Nos están relegando para dar estos espacios de inclusión a estas personas que posiblemente no se merezcan los cargos ni por capacidad, ni por competencia, ni por habilidad, sino por los procesos de inclusión que realmente terminan excluyéndonos a todos los demás. Más que claro, justamente dice aquí Leticia, nos comenta, ellas, las feministas, están creando el patriarcado. Sí. No me queda la más mínima duda, porque en efecto han favorecido el aniquilamiento de la mujer. Lo resalto en mi primer libro, o sea, le dedico un capítulo entero a cómo el feminismo está muy lejos de ser esa noción de socialismo, marxismo, izquierda ortodoxa, porque de hecho es una conjunción cultural más corporativista que estatista, aunque se expresa en gran medida a través del Estado. Es un fenómeno cultural más corporativista, digamos, ¿no? Quiero aprovechar a saludar enormemente a Ileana Sánchez desde México, excelente vivo para reflexionar. Gracias, Horacio, por tan buenos invitados. Bueno, las gracias para acá Victoria Delgado, que ha venido. Es más, estoy pensando por qué no podríamos, si hay comentarios luego, con esto ya quede como video, hacer un vivo especial. Victoria Delgado, psicóloga, con mi amigo psicólogo Pablo Caruso. O sea, sería interesante poder juntar a dos psicólogos, una mujer y un hombre, para exponer ciertos temas. Un argentino y una colombiana, o sea, mira, aquí va. Además, sería un encuentro de nuestra verdadera patria grande. Yo en ese sentido uso el verdadero concepto de patria grande, no como lo usa la izquierda, sino en el sentido de nuestra ascendencia histórica en común que tenemos. También quiero saludar a Ignacio Rojas, que nos dice: cuando converso con algunas feministas, siento que estoy hablando con parvularias. Saludos desde Chile. Un saludo, Ignacio. Bueno, paciencia, Ignacio, para hablar con las feministas. Igual es importante que puedas hablar. Lo digo, quiero resaltar, además de agradecer tu mensaje. Sí, es muy valioso que puedas hablar, porque a veces caemos en estos antagonismos de: si es un libro de izquierda no lo leo, si es una feminista no la hablo, si es un docente marxista no me inscribo en su materia. No tengamos miedo al encuentro con el otro. Si uno está seguro de quién es y lo que cree, incluso puede ayudar a que esa persona halle la verdad. Así que gracias, Ignacio, por tu gran ayuda. Bueno, ya debo partir, así que muchas gracias, Victoria. No sé si nos quisieras dejar un último mensaje ya para saludar a la gente. Gracias a todos los que están comentando. Muy buenos comentarios todos. Muchas gracias. No sé si usted, Victoria, nos quiere dejar algún último mensaje y cerramos. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y muchísimas gracias a ti por la invitación, Horacio, ¿verdad? Muy agradecida. Bueno, nos vemos entonces. Un saludo a Sergio Maldonado, que nunca lo saludo, pobre, está siempre ahí acompañándonos. Saludos, Sergio, un gran amigo desde México. Espero que cuando vaya más cerca de fin de año a México pueda conocerle. Y me tengo que retirar con la típica broma que me hace mi amigo, de verdad es mi mejor amigo, o sea, que dice: saludo desde Córdoba. Bueno, de verdad, ya me voy a conectar en un instante a Discord a conversar. Casi fenece mi mejor amigo hoy, no sabemos si ha sido COVID, diarrea o vaya a saber qué tipo de enfermedad tuvo. Así que esperemos, y le pido por favor, esto va en serio, gente, por favor, recen por Alejandro.
No tanto porque sea mi mejor amigo, sino porque si él no se recupera para mañana a las 6 de la tarde, no tenemos quién maneja la consola en nuestra radio. Y esto va a ser un gran problema futuro. ¿Quién maneja la consola si de verdad se nos enferma y no puede ir mañana a trabajar? Así que recen para que mañana esté cumpliendo horario, porque si no, no sale el programa al aire. Nos vemos, gente. Muy buenas noches. Bendecida semana para todos.